Prisma Master tiene más de 50 reportes diferentes para cada obra. Estos reportes se imprimen en formato PDF, pero fácilmente en forma transparente podrás tú convertirlos a formatos de Word o formato de Excel. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un reporte de presupuesto. En este reporte, pues vemos el encabezado. Este encabezado viene por default. Con los datos que tú pusiste en la sección del setup, en la parte superior derecha de tu Prisma Master, pues tú integraste el logotipo. Ese mismo logotipo es el que ponemos en el margen izquierdo de tus reportes. Y después vienen algunos textos. Por default vienen los textos que tú pusiste nuevamente en de los datos de la obra que tú pusiste. Y viene la fecha de impresión de tu reporte. Esos datos vienen por default, sin embargo, tú puedes cambiarlos, modificarle su posición, etcétera, y modificar también o cambiar el logotipo también. En el caso eso es en el caso de el encabezado. En el caso del pie de página, desde luego, tú podrás también venir aquí la hora y la fecha de impresión. Podrás pedir el reporte con este dato de la hora y fecha de impresión, o podrás pedirlo sin que aparezca este dato. Viene el número de página y cuentas con 2 renglones arriba para poner las firmas de las personas o algún otro dato que tú creas conveniente que debe aparecer en el pie de página. El número de inicio de tu reporte puedes variarlo. Generalmente empieza con el número 1, el reporte. Pero si tú quieres seguir alguna secuencia, imprimiste primero una parte y después quieres continuar con la impresión, pues simplemente le cambias el número de página para continuar con la impresión que tú deseas. Todo esto es muy sencillo de lograr con Prisma Master. Vamos a ver cómo lo logramos. Entramos, voy a quitar esto. Entramos directamente a Prisma Master, seleccionamos la obra de la cual queremos hacer sus reportes. Por ejemplo, voy a poner la hora 10 con la que estábamos trabajando. Aquí vemos la hoja de presupuesto y para diseñar tus reportes te vas a la sección de datos generales, la primera sección que vimos en los primeros videos, y te vas directamente a identificación de la obra. Nos aparece la pantalla que vimos muy al principio, pero en la parte inferior derecha aparece ese recuadro en donde nos va a indicar cómo podemos diseñar el encabezado y el pie de página de los reportes para esta obra. En el botón que dice mostrar, aquí simplemente nos mostrará cómo van a quedar los cambios que hayamos hecho en cada una de estas secciones. Vamos a poner la sección de mostrar y nos muestra el encabezado y el pie de página, cómo quedarían para cada uno de nuestros reportes. Muy útil esta sección. Vamos ahora, miren, nada más me salí, pero van a ver que rápidamente volvemos a entrar a Prisma Master. Entramos a Prisma Master, a nuestra sección de iniciar sesión. Rápidamente iniciamos. Fíjense nada más la velocidad con que volvemos a entrar a la obra en caso de que accidentalmente haya presionado el botón de salir. Ya estamos adentro de la obra. Vamos a datos generales. En datos generales vamos a identificación de la obra. Y aquí estamos viendo nuevamente la sección de reportes para esta obra. Vamos ahora sí a diseñar el encabezado. Presionamos aquí y nos dicen, oye, estamos utilizando la misma imagen que tú pusiste en el setup, aquí arriba, que tú pusiste en el setup de la empresa. ¿Quieres utilizar esta imagen aquí mostrada o quieres obtener el logotipo de alguna otra empresa?
seleccionamos, elegimos el archivo donde se encuentra la imagen y nuestros reportes estarán con el archivo seleccionado. Vamos a hacer algún ejemplo, a ver si tengo aquí algún ejemplo. Miren, tengo un logotipo de una empresa, se parece al de Mitsubishi, y ya lo pusimos. Ese es el logotipo ya diferente al de Prisma Master. Ya, perdón, diferente al que teníamos anteriormente del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. Vamos a elegirlo nuevamente, lo elegimos y lo ponemos. Ahora dice aquí, introduce los siguientes datos para el encabezado. Tenemos 5 renglones y estos son los que nos pone por default, tanto el nombre como la empresa, etcétera, y la fecha. Pues yo quiero que en el renglón, que la fecha aparezca, pues no en el lado izquierdo, sino hasta el lado derecho. El nombre de la obra, aquí ya lo pusimos, y el nombre de la empresa y de la obra, aquí quiero cambiarle y le puedo poner GM Construcciones S.A., por ejemplo, GM Construcciones, etcétera, ¿verdad? Y quiero que aparezca más o menos centrado, por ejemplo, y tengo estos otros 2 renglones, podría utilizarlos o no para poner la dirección de la obra, la ubicación de la obra, etcétera, nombre del contrato, nombre de mi cliente, lo que se me ocurra poner. Tengo 5 renglones. Vamos a ponerle aceptar y vamos a ver cómo aparecería mi reporte. De esta forma aparecería mi reporte de acuerdo a los datos que yo le puse anteriormente, el logotipo que yo habría puesto y los datos que yo hubiera querido poner en los 5 renglones que tengo destinados para el encabezado. Vamos ahora a ver cómo vamos a diseñar el pie de página de una manera muy similar, muy similar. Vamos a verlo. Cerramos por aquí y vamos al pie de página. Tenemos 2 renglones para poner el pie de página. Vamos a pensar que yo quiero poner la firma, las firmas de las personas participantes ahí. Yo ya tenía puestas esas rayitas, las puedo hacer más grandes, más chicas, como yo quiera, ¿verdad? Pondría aquí el nombre de la persona que firma y el otro nombre, pues igual de alguna otra persona, ingeniero Pedro Sánchez, y pues lo pondría pues abajo de la firma. Vamos a ver, y vamos a ver cómo quedó. Le pongo aceptar y vemos cómo quedó esta sección. A lo mejor quedó un poquito desfasada, pero vamos a ver, y lo veo hasta, ya quedó miren, quedó más o menos bien, pero lo de ingeniero Pedro Sánchez quiero que empiece al principio del renglón. Y le cambiaría entonces, me voy otra vez a pie de página y aquí le pondría un poquito antes. Así voy formando el diseño que yo quiero para todos mis reportes. Desde luego, esto, miren, ya quedó muy bien. Desde luego, esto lo puedo hacer una sola vez. La hora de la impresión, desde luego, puedo cambiarla. A la hora de solicitar la impresión de algún reporte, me va a pedir, oye, ¿quieres que este importe se imprima con la hora en la que lo estás imprimiendo o quieres omitir ese dato? Pues es muy útil imprimir con la hora cuando son reportes preliminares para ver qué reporte hice antes y qué reporte hubiera hecho después. Sin embargo, cuando se lo vamos a entregar a nuestro cliente, pues lo conveniente es quitarle ese dato y así lo haríamos.
Muy bien, de aquí en adelante todos nuestros reportes van a salir con este logotipo y con estas características. Vamos a ver a continuación todos los reportes entregables o muchos de los reportes entregables que Prisma Master nos proporciona. Vamos a ver algunos de los reportes que nos puede solicitar nuestro cliente para presentarle nuestro presupuesto. Prisma Master nos da muchos más que estos, pero vamos a ver como ejemplo simplemente estos. El catálogo de conceptos nos los puede pedir, la hoja del presupuesto ya a precio unitario con sus precios unitarios cada concepto de trabajo, el resumen por partidas ya de todo el presupuesto, el análisis, los análisis de precio de cada uno de los conceptos de presupuesto, los costos el análisis del costo de las cuadrillas, el análisis de los costos horarios, de los básicos y del salario real, todo lo que tenemos que hacer para llegar al cálculo del factor de salario real y desde luego a su factor de salario real. La explosión de insumos, con sus diferentes variantes, pero aquí la tenemos a precio unitario y todo lo referente al factor de sobrecosto, los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Con todos estos reportes estaríamos en condiciones de presentar el presupuesto completo con todos sus soportes, los soportes correspondientes de cada concepto de trabajo. Iniciamos, vamos con el catálogo de conceptos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a la obra, estábamos haciendo la obra ejemplo número 10, ya estamos en la obra y de inmediato nos posiciona en presupuesto. De aquí seleccionamos en el menú vertical del lado derecho generar reporte y nos da una serie de reportes y de condiciones para hacer el reporte. Vamos a pedirle el catálogo de conceptos. Nos dice, oye, ¿este catálogo de conceptos lo quieres con encabezado o sin encabezado? ¿Lo quieres con el código actual o con el código alterno? ¿Con qué número de página deseas que se inicie este reporte? Y en la parte inferior nos dice, ¿deseas todo el reporte general o lo deseas dividido por frentes o subfrentes o lo deseas dividido por partidas y subpartidas? En este caso de este presupuesto vamos a pedirle que nos los presente en forma general este catálogo de conceptos y le ponemos a aceptar. Y en el momento nos da este reporte y nos acordamos de los datos del encabezado y del pie de página que les solicitamos en un principio. Ese sería el reporte del presupuesto, del catálogo de conceptos. Únicamente este catálogo de conceptos termina hasta cantidad. Son todos los conceptos de trabajo, pero únicamente hasta cantidad y no contienen el precio unitario de cada uno de ellos. Muy bien, el siguiente reporte que vamos a requerir va a ser el reporte de la hoja del presupuesto. ¿Cómo lo vamos a presentar? Hoja de presupuesto. Nuevamente nos pide con encabezado, sin encabezado, el número de página inicial igual nos pide cómo lo queremos dividido, subdividido en partidas o subpartidas, pero finalmente nos dice la aplicación del IVA, ¿la quieres aplicar al final del presupuesto o lo vas a presentar, no vas a presentar la aplicación del IVA al final del presupuesto? Por default le ponemos al final del presupuesto y vamos a ver cómo lo presentamos. Le ponemos a aceptar y ya nos daría la hoja de presupuesto con los importes correspondientes. Vamos a hacerlo más grandecito para que lo veamos. Vemos que en la parte derecha es donde podemos convertirlo a Word o a Excel. Bueno, lo hacemos más grande y ya vemos el presupuesto con precio unitario, la columna de precio unitario y la columna de importe. Y al final vemos el importe del IVA y el importe con todo e IVA.
Sería la forma de presentación ya del presupuesto en general con estas características. Vamos al siguiente. El siguiente reporte que nos va a pedir nuestro cliente, nos que podría pedir el resumen por partidas. El resumen por partidas de este presupuesto. Nuevamente, vamos a nuestro presupuesto y le pedimos el resumen por partidas. El resumen por partidas. Nuevamente el IVA al final del presupuesto y le ponemos a aceptar. Únicamente tenemos 2 partidas, obras preliminares y cimentación, pero nos daría el resumen por cada una de las partidas. Obras preliminares, cimentación, etcétera, sus porcentajes y su total, el importe del valor agregado y el importe total con IVA. Nos los da desde luego con letra. Nos pide, vamos a ver qué otro reporte nos están solicitando, los análisis de precio de cada concepto de trabajo del presupuesto. Nuevamente, vamos al presupuesto, le pedimos el reporte y nos dice aquí las fichas continuas. Cuando le pedimos fichas continuas, después de que termina una, sigue la otra inmediatamente. Cuando le pedimos una por página, cada que termina un análisis de precio de un concepto de trabajo, se salta a la siguiente página. Vamos a pedirlo como lo debemos de presentar, una por página. Y nos la calcula nuevamente y nos da el reporte una por página. Aquí estamos viendo pues todos los conceptos de trabajo que incluye este presupuesto, la limpieza de terreno, etcétera, cada uno de ellos los estamos viendo aquí. Vamos a ver si tenemos uno más representativo. La zapata de cimentación, aquí la tenemos esta contratrave también, esta dala, vemos su análisis de precio, la descripción, el importe, la fila en la que está localizada dentro del catálogo de conceptos, todos los insumos que en ella participan, la cuadrilla con sus rendimientos, etcétera, y el importe final y el importe a costo directo, con financiamiento, con utilidad, etcétera, hasta llegar al factor al precio unitario y repetir el factor de sobrecosto. Bueno, es una forma pues clásica y muy necesaria para su presentación. Vamos a ver qué otro reporte nos piden. Me piden, oye, dame igual el reporte de todas las cuadrillas que participan en tu presupuesto. Vamos entonces a catálogos. En catálogos vemos costos directos y en costos directos vemos cuadrillas. Inmediatamente nos da el listado de todas las cuadrillas que participan en este presupuesto y le damos generar el reporte. Nuevamente me pide todas las columnas, solamente las columnas principales. Me puede dar un listado con los rendimientos de cada uno de las cuadrillas o de los conceptos de trabajo y sin salto de página, las fichas sin salto de página y con salto de página, y nuevamente me pone el número inicial con el que quiero empezar este reporte. Vamos a poderle aceptar y me genera el reporte de todas las cuadrillas de trabajo. Aquí están todas las cuadrillas de trabajo que intervienen por acá. El peón, una cuadrilla por 2 peones, por 4 peones, un albañil y un peón. Aquí vemos el oficial de albañilería, el peón, el cabo, la herramienta menor y el equipo de seguridad. Aquí lo vemos en reflejado y el importe total de esa cuadrilla. Como decía, podemos ponerlo con fecha o sin fecha, tal como nosotros hubiéramos decidido que queremos imprimir este reporte. Vamos al siguiente, a ver qué otro reporte nos piden. Nos piden el reporte de los costos horarios. El reporte de los costos horarios, vamos a ver cómo nos los presenta Prisma Master. Vamos nuevamente
y vamos a pedirle el reporte de costos horarios. El reporte de costos horarios en catálogos, costos horarios, y obtenemos el listado de todos los costos horarios, pero vamos a pedirle el reporte. ¿Qué quieres? Me dice. El listado de todos los costos horarios, tal como está aquí, o las fichas de cada uno de los costos horarios. Vamos a ponerle las fichas. Él nos las está generando y nos presenta precisamente la ficha de cada costo horario, su descripción y sus valores. Vamos a revisar alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a revisar este costo horario, que es una mezcladora de concreto hidráulico. Nos pide primero, o más bien, la unidad es hora. El importe del costo horario es esta cantidad. Los valores para el cálculo de los costos fijos, aquí están todos, como lo habíamos visto en el capítulo correspondiente. Los valores de cálculo para los costos por consumo, valores para el cálculo de los costos por operación, el valor de la cuadrilla dividida entre las horas efectivas por jornal, y las fórmulas para el cálculo de los costos fijos, para el cálculo de los costos por consumos, de acuerdo a la ley de obra pública y de acuerdo a todos los reglamentos y normas en la República Mexicana. El costo por operación, el salario real dividido entre las horas efectivas, y finalmente el importe total. Es la forma que nos los presenta, estos reportes. Cuando fuera, si tuviéramos una máquina en espera o inactiva, en este espacio en blanco nos pondría los costos de la máquina en espera o inactiva como se lo hubiéramos pedido, y así quedaría el importe total de la máquina, del costo horario de la máquina en espera o inactiva. En este caso, pues son máquinas en operación cada uno de ellas. Tenemos 7 costos horarios en este caso. Vamos a ver qué otro reporte nos están solicitando. Nos están solicitando el reporte de los conceptos básicos. Nuevamente vamos a nuestro presupuesto, y en el presupuesto vamos a catálogos, vamos a costos directos y ya vimos cuadrillas, vamos a los básicos. Y aquí los imprimimos. En el menú vertical del lado izquierdo, generar reporte, y nos imprime todos los básicos. Podemos mandar imprimir los listados o las fichas. Vamos a imprimir las fichas, una por página. Le ponemos aceptar y nos las calcula, y ya está una por página. Aquí nos pone el andamio, por ejemplo. El andamio nos pone por uso o por pieza, concreto hidráulico. Aquí está el cemento, la arena, la grava, etcétera. Nos pone las mezclas y todo lo demás. Estas desde luego están a costo directo. Todas están a costo directo, todos los básicos. Tenemos 9 básicos en este caso. Son las 9 páginas que tenemos aquí en cada uno de los básicos. Vamos con el siguiente que nos piden. Todos estos reportes son especiales para esta obra. Para otra obra podrían ser un poquito más, un poquito menos, particularizando para cada obra. Vamos con el siguiente, el reporte que nos piden, que sería todo lo que es necesario para el cálculo del factor de salario real. Vamos a ver cómo le hacemos. Nuevamente recurrimos a nuestro presupuesto, vamos a catálogos, y en catálogos vemos estudio de salarios. En estudio de salarios vemos que se nos presenta nuevamente el menú del lado izquierdo, menú vertical del lado izquierdo, y hasta abajo está la función de generar reporte. Nos pide qué reporte quieres, el de generalidades, el tabulador de salarios o el tabulador para el cálculo completo. Vamos primero con las generalidades. Le ponemos aceptar
y en esas generalidades nos dice qué consideraciones tomamos en cuenta para precisamente este cálculo de salarios, pues la unidad de UMA, el periodo de estudio, el salario mínimo, los días no laborables en este periodo, el tiempo realmente pagado en este periodo, el tiempo realmente elaborado, los días no laborables y el tiempo realmente elaborado en este periodo. Los días realmente elaborados aquí los tenemos, y el factor de integración para el salario base de cotización. Todas esas consideraciones las tomamos en un principio. Nos pide además el tabulador de salarios. Son 3 o 4 columnas nada más, pero ese es el documento más necesario que tenemos que entregarle. Todos los salarios nominales de cada una de las categorías que intervienen en el presupuesto, el factor de salario real de cada uno de ellos y, desde luego, su salario real. Ese salario real es el que se integra en todas las cuadrillas y en todo el presupuesto. Pero nos falta ver de dónde salió este factor de salario real, que es el siguiente reporte. Tabulador para el cálculo de los salarios reales, y le ponemos a aceptar. Nos los está calculando. En la parte superior izquierda vemos que ya nos lo estaba calculando y ya nos los calculó. Es el tabulador donde interviene el Seguro Social, el Infonavit. En el caso que quisiéramos integrar el impuesto sobre nómina, aquí se integraría. Aquí está el cálculo del salario nominal, salario diario nominal. Estos son los salarios que pusimos. Aquí está el famoso UMA, la cuota fija del Seguro Social, de enfermedades y maternidad, el excedente, la prestaciones, gastos médicos para pensionados, y así seguimos. Invalidez y vida, guarderías, retiro, riesgos de trabajo, el Infonavit, y en este caso pusimos el impuesto sobre nómina. Por eso si no lo hubiéramos puesto dentro de nuestras condiciones, no lo tomaría en cuenta. Y finalmente, el factor de salario real, calculado por cada uno de ellos, la suma de todos los importes anteriores, el cálculo del factor de prestaciones a su salario y la formulita para el cálculo del factor de salario real, y ponemos nuevamente los salarios reales de cada uno de los trabajadores. Es el soporte real de donde salieron todos estos valores. También, de acuerdo a la Ley de Obra Pública, de acuerdo a la Ley del Seguro Social, al Infonavit, a la Ley Federal del Trabajo, etc. Todo está considerado en este tabular. ¿Qué otro reporte nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo la explosión de insumos. ¿Cómo la calculamos? Volvemos a nuestro presupuesto original. Vamos al presupuesto, a la hoja de presupuesto, y aquí en la hoja de presupuesto, en el menú vertical del lado izquierdo, seleccionamos la explosión de insumos. La explosión de insumos, para calcular precisamente esta explosión de insumos, se realizan una cantidad de operaciones tremenda, porque de cada análisis de precios está precisamente explotando cada uno de los insumos y se agrupan y se llega a esa cantidad. Se hace pues relativamente muy rápida esta operación. Son muchas operaciones, y si estas operaciones las hiciéramos en una calculadora, no sé, haríamos 6 u 8 horas de hacer operaciones aritméticas. Aquí las hicimos en un ratito. Nuevamente, aquí está la explosión de insumos y aquí están los reportes. Revisando este documento importante, aquí vemos la participación de cada uno de los insumos dentro del presupuesto total. Podemos ver la ley de Pareto aquí, todos los menores y todos los mayores, etcétera. Podemos ver el resumen de totales, nuevamente cuánto de aceros, cuánto de aglutinantes, o por tipo, cuánto de materiales, cuánto de mano de obra, etcétera. Y desde luego calcular e imprimir los reportes. Nuevamente,
nos pide cómo quieres la exposición de insumos, con o sin encabezado, listado con precios o listado sin precios. ¿Para qué nos sirve el listado sin precios? Claro, pues me sirve para mandar cotizar un listado de insumos con los proveedores. El listado con precios es para presentarlo a mi cliente, ¿verdad? Voy a hacer la exposición de insumos. Entonces, me pregunta, oye, ¿lo quieres sin cortes o lo quieres cortes por familia para ver todos los aceros y todas las maderas, etcétera? Voy a pedirlo sin cortes, nada más en orden, pero sin cortes. Le pongo a aceptar y nuevamente me va a hacer todas las operaciones aritméticas que mencionamos hace un ratito, por si hubiera algún cambio en algún precio, en alguna cantidad, lo tomaría en cuenta. Aquí está ya la exposición de insumos, ya la tenemos, y pues desde luego nos da las cantidades que van a participar en todo el presupuesto de cada uno de estos insumos, con su precio unitario de cada una de ellas y el importe de cada una de ellas y el porcentaje de participación. Vemos primero todos los aceros, luego todos los agregados, nos los va poniendo en orden. Si los hubiéramos querido por separado, de cada uno nos da un subtotal, de cada tipo de material nos daría el subtotal correspondiente. Pero generalmente nuestro cliente nos los pide de esta manera. La exposición de insumos que finalmente nos da el total. Estos precios son a precio unitario. Lo podemos sacar también a costo directo. Muy bien, pues los reportes que nos faltan mencionar son precisamente todo lo relativo al factor de sobrecosto. Vamos a verlo.